Saludos a todos. Mi nombre es Alejandro García Martínez y soy profesor titular en la Universidad de Navarra. En este vídeo voy a presentar mi aportación en el tercer Congreso Internacional de Nodos del Conocimiento que lleva el título Cultura emocional y reivindicaciones políticas identitarias. Con esta comunicación o ponencia pretendo aportar algunas ideas que nos permitan comprender con mayor precisión y quizá profundidad las peculiaridades que presentan los movimientos políticos reivindicativos que han proliferado en los últimos años y décadas y que se han venido a agrupar bajo la etiqueta de cultura de la cancelación o cancel culture. Pretendo mostrar que estos fenómenos de reivindicación política o identitaria tienen algunas singularidades con respecto a movimientos reivindicativos anteriores, pero a la vez están íntimamente conectados con las consecuencias de los procesos de modernización y la cultura emocional que predomina en la sociedad contemporánea. Pues bien, para recorrer esta argumentación voy a dividir el vídeo en tres partes. En la primera hago una preliminar aproximación a algunas de las características específicas o peculiares que podemos observar en muchos de estos fenómenos o movimientos de cancelación o reivindicación identitaria. En una segunda parte presentaré esquemáticamente los hitos históricos que ha habido en los procesos de reivindicación política para contextualizar esas singularidades que adoptan las reivindicaciones actuales. Y finalmente ofreceré una síntesis, espero que suficiente, de las consecuencias de los procesos de modernización que se conectan con esta forma contemporánea de reivindicación política que es relativamente singular. Y así nos permitirá comprender, espero, un poquito mejor la naturaleza de estos fenómenos y su manifestación específica en la sociedad actual. Comencemos. A poco que miremos con un poquito de interés todos estos movimientos y fenómenos de los últimos tiempos, nos vamos a dar cuenta de que tienen algunos rasgos semejantes o idénticos entre sí. Así, por ejemplo, parece que todos parten de una cierta carga emocional relevante. Hay una sensibilidad emocional que se transmite incluso en forma de cierto victimismo. Un grupo o colectivo se presenta como víctima, acosado, perseguido, dominado por parte de otra colectividad. Se puede apreciar también que otra pauta común entre todos estos grupos es una cierta pretensión de protección y cuidado. Es decir, hay una serie de reivindicaciones en el espacio público, en la esfera pública, ante instancias competentes para solucionar ese conflicto, ese agravio, esa dificultad que, como colectivo, dicen padecer. Además de esa victimización de un colectivo que pretende que se le restituya en su honor, en su reconocimiento, en sus derechos por parte de las autoridades competentes, hay otros dos rasgos interesantes en los que convergen todos estos movimientos. El primero es que generalmente la argumentación, la discusión sobre sus reivindicaciones es más afectiva que racional. Es que todos estos grupos están pidiendo más que comprensión, una cierta compasión de su situación por lo que están padeciendo y que requiere una intervención para paliar ese daño. Finalmente, el último rasgo común es que todos tratan de reivindicar cierta forma de identidad colectiva o personal que se está viendo dañada en esa esfera pública y por eso son víctimas que requieren la atención de las instancias competentes, normalmente con argumentos más emocionales, al menos en primera instancia, que racionales. Por lo tanto, en la observación de todos estos movimientos y fenómenos sociales de los últimos tiempos, podemos ver estas cuatro características bastante convergentes o idénticas en todos ellos. Podemos identificar una serie de desarrollos históricos, una serie de etapas que siguen generalmente las reivindicaciones políticas. La primera de ellas es ser considerado sujeto político, es decir, la primera reivindicación en el espacio político es que yo sea sujeto, actor político de pleno derecho. Es en definitiva el reconocimiento de la propia condición humana, de la dignidad moral universal que nos une como humanos a todos. Esa universalidad de reconocimiento de mi capacitación como sujeto político es el primer paso, la piedra angular sobre la que se construye todo el resto de reivindicaciones políticas a lo largo de la historia. Porque ha habido momentos en los que no siempre hemos sido sujetos políticos. Ha habido ciertas razas o ciertas personas, colectividades, que por las razones que sean, no han sido considerados plenamente humanos. No había un reconocimiento universal de su dignidad moral como parte de la humanidad. Una vez dado esto por descontado, esa condición de sujeto político, el siguiente paso en las reivindicaciones políticas en este desarrollo histórico es el de la búsqueda de la igualdad de derechos, la isonomía, isonomos, igualdad ante la ley. Esto se ha traducido en muchos movimientos o reivindicaciones a lo largo de la historia en la que se exigían derechos civiles iguales y justos para todos esos que eran ya considerados como humanos, como sujetos políticos.
Así, movimientos de hace tiempo, como los que propusieron la universalidad del sufragio, el sufragio universal, o el derecho de las mujeres para ciertas cosas que antes tenían prohibidas, todo esto ha sido simplemente una búsqueda de igualdad, igualdad de derechos civiles iguales y justos para todos. Pero una vez que somos sujetos políticos y hemos conseguido esa isonomía, esa igualdad ante la ley, el siguiente paso o etapa en la reivindicación política ha sido la del reconocimiento, la consecución del reconocimiento en la esfera pública ante la valía de mi identidad y de mi proyecto vital como colectividad o como individuo. Esto se fundamenta en la argumentación de que nuestra identidad es dialógica, es decir, depende también de cómo los demás nos tratan y nos consideran. Yo no puedo desarrollarme plenamente si los demás no me reconocen. El no reconocimiento, la ausencia de reconocer que yo valgo por cómo soy, lo que hago y mi identidad, es una forma, se puede decir argumentalmente, de opresión. Por tanto, no basta con tener la condición de sujeto político, igualdad de derechos frente a otros, sino que además necesito, para desarrollarme plenamente y que mi identidad no sea vulnerada, un reconocimiento por parte de los demás. A partir de esta exigencia de reconocimiento, que se considera esencial para la propia identidad, es de la que surgen, por ejemplo, han proliferado en los últimos años todos estos días en los que celebramos algo de alguna colectividad, ¿no? El Día del Orgullo de... Todo esto son reivindicaciones en la esfera pública de que necesito no ya la igualdad de derechos, que probablemente ya las tenía desde hace décadas. Ahora lo que busco es que me reconozcas que lo que yo hago, mi proyecto de vida, es igualmente valioso que el tuyo o el diferente de otras colectividades. Pero todavía hay un paso más y último. Además de la universalidad, la condición de sujeto político universal, humano, de humanidad, además de la igualdad de derechos, la isonomía, además de la exigencia y consecución, por tanto, del reconocimiento en la esfera pública de la valía personal o colectiva de mi identidad, exijo también, y esta ya es la última fase en la que estamos inmersos, que ese reconocimiento sea psicologizado, es decir, que me cuiden emocionalmente, que se aseguren en el espacio público de que yo me siento seguro y que me siento reconocido como yo debo ser reconocido. Este care emocional, este cuidado emocional es una especie de exigencia de reconocimiento terapéutico, afectivo, en el que los demás tienen que preocuparse, esa es la exigencia, de que yo me sienta conforme con el reconocimiento que hacen de mi identidad. Esta especie de psicologización del reconocimiento, que antes era público, pero ahora se exige también que afecte a mi bienestar emocional, que yo lo perciba emocionalmente como adecuado, está muy asociado a ese giro emocional de los últimos años, del que hablaremos también en estas lecciones, y que supone que si yo no me siento reconocido, no ya si soy o no reconocido en la esfera pública, sino si no me siento adecuadamente reconocido y cuidado emocionalmente en mi reconocimiento, estoy también sufriendo alguna fuerte represión o alguna forma de opresión que impide que mi proyecto de vida y mi identidad se desarrollen adecuadamente. En lo que se conoce como los procesos de modernización, hay algunas líneas de fuerza que conviene resaltar. Muchos son los autores que coinciden en señalar distintas transformaciones en dos planos paralelos. Por un lado, en el plano de la estructura y la cultura sociales, y por otro, en el plano de lo que podemos llamar hábitus o las estructuras de la personalidad de los individuos que conforman esa sociedad. Podríamos simplificar una reflexión sociológica, filosófica, mucho más compleja sobre la modernidad y los procesos de modernización, aludiendo a dos grandes conceptos. Primero, el de diferenciación social y segundo, el de disciplinarización del yo o el individualismo. Desde que se logra constituir un Estado que monopoliza la violencia, se van produciendo toda una serie de transformaciones en la línea de una creciente interdependencia funcional, especialización de las tareas, división del trabajo, que hace que toda la vida social se torne mucho más abstracta, mucho más racionalizada, mucho más interfuncional. Esa diferenciación social genera también en el plano de la cultura una gran fragmentación. La diferenciación trae consigo que somos también desde el punto de vista cultural más diversos, menos homogéneos, lo que va a implicar también referentes normativos mucho más difusos. Pero junto a todos estos cambios en el plano de la estructura hacia una creciente diferenciación social con todos estos contenidos y matices que hemos simplemente esbozado, se produce también en paralelo una importante transformación, vamos a decir así, de las estructuras psíquicas, de las estructuras de la personalidad, lo que algunos autores han llamado el hábitus. En este plano de las estructuras de personalidad advertimos la dirección
hacia una creciente individualización y una mayor disciplina, una disciplinarización del yo a la hora de actuar y desenvolverse en la realidad. Así, muchos autores pondrán énfasis en el asunto del control emocional, de la psicologización de la experiencia, de que nos conducimos de manera más reflexiva, anticipando las cadenas de repercusión de nuestras acciones en relación con los demás, que va en paralelo a esos procesos de diferenciación social. Ambos procesos son abordados de manera distinta por muy diferentes autores, que al final han vinculado en lo que llamamos procesos de modernización toda una serie de cambios y transformaciones en el plano de la estructura y la cultura, en relación con lo que ocurre también en el plano de las subjetividades, de las estructuras de la personalidad de los individuos. Y lo relevante aquí es entender que estos cambios traen consigo lo que también de manera bastante generalizada se ha venido a denominar la crisis de la modernidad, el malestar de la modernidad. De nuevo, son muchos los referentes y autores que podríamos aquí citar que analizan distintos aspectos relacionados con esta idea. Pero hay dos líneas de fuerza, dos grandes elementos en los que la convergencia es probablemente mucho más intensa. Por un lado, la cuestión de cómo la razón pública, el espacio público, queda distanciado, se ve como lejano, se ve incluso como una jaula, dirá Weber, un corsé en el cual estamos insertos y del que desconfiamos. Junto a esta crisis de lo que podemos llamar la razón instrumental, el otro elemento importante también de este malestar de la modernidad es lo que pasa con la identidad personal, el problema de la identidad. Porque en estas sociedades crecientemente individualizadas, el problema es saber quién soy, qué lugar ocupo o qué estoy destinado a hacer. Este problema de la identidad va a generar toda una serie de debates, discusiones, al menos en dos planos. Uno, cómo expreso mi yo, mi auténtico yo, en la vida social y en la realidad que me ha tocado vivir. Y por otro lado, cómo puedo hacer que los demás reconozcan que quien soy es algo valioso. Pues bien, a estos dos elementos, el de la razón instrumental y el de problema de identidad como malestares de la modernidad, se le añade una capa cultural peculiar en los últimos años o décadas del siglo XX. Me estoy refiriendo a un cierto giro emocional, a la emergencia de lo que se ha llamado una cultura terapéutico-emocional, en donde las emociones, el valor de las emociones se hace prevalente. Bien, tenemos por tanto tres elementos que caracterizan esa crisis o ese estado al que nos han llevado, en el que ha desembocado el proceso de modernización. Por un lado, una razón instrumental de la que desconfiamos, lo que implica un cierto socavamiento de todos los valores ilustrados, de esa universalidad de la razón, de un progreso al que todos nos conducimos de manera más o menos universal. Pero en segundo lugar, también el problema de la identidad, en el que de nuevo veremos a distintos autores, con distintos conceptos, abordar esta cuestión de cómo el yo se siente necesitado de expresar su autenticidad y verla reconocida en el espacio social. Y finalmente, todo esto aderezado con ese giro emocional, esa cultura terapéutico-emocional, en términos de algunos autores, que hace prevalente el mundo de las emociones y la verificación emocional, es decir, la importancia de que yo sienta las cosas de manera intensa para considerarlas valiosas o incluso verdaderas. Pues bien, si traducimos estos tres elementos o intentamos adaptarlos al esclarecimiento que nos proponíamos desde el inicio, es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué los movimientos sociales, estos movimientos identitarios, tienen las características que estamos describiendo? Es interesante ver cómo se corresponden con ciertas características de esos movimientos cada uno de estos tres elementos. Así, de manera general, esa desconfianza en la razón instrumental se ha tornado un socavamiento de ciertos valores ilustrados que justamente están en discusión o puestos en duda por muchos de estos movimientos de los últimos años, que apelan a una cierta desconfianza de la razón, de la universalidad, de que no todos podemos ser considerados de la misma manera. Pero además ese problema de identidad se ha convertido en una dificultad, en una tarea que tenemos que acometer para volver a buscar nuestro lugar en el mundo. Y eso invita, y esto tiene mucho que ver con esos movimientos identitarios, a buscar esa adhesión en grupos con los que compartimos ciertas características, intentando encontrar en ellos el lugar que ocupamos en la realidad, nuestro ser en el mundo. Y finalmente todo esto se bascula a partir de esa prevalencia emocional en la que impera una suerte de psicologización de nuestras experiencias que exigen e incluso motivan, favorecen que haya una verificación emocional, de tal manera que lo importante es lo que sientes, cómo lo sientes y que los demás
atiendan a tus sentimientos y emociones. Pues bien, con esto hemos dado un repaso panorámico a toda una serie de transformaciones, líneas de fuerza de las transformaciones propias de la modernidad que han desembocado, han concluido en esa crisis, en esos malestares, con unas notas caracterizadoras que vemos que son bastante compatibles o que empiezan a acercarnos a comprender un poquito por qué los movimientos identitarios adoptan ciertas formas o características como las que estábamos describiendo.